En el antiguo régimen, la desigualdad jurídica de los miembros de la sociedad era la norma. Nobles y clérigos gozaban de privilegios, extensión fiscal, monopolio de los altos cargos públicos, leyes y tribunales especiales. La ausencia de los derechos políticos, el voto, y libertades como la expresión, reunión y religión era otra característica clave del antiguo régimen. En el caso de las mujeres, la mitad de la población, a todo lo anterior, se le debía unir su función social circunscripta a lo doméstico, a las labores de la casa, de la procreación y del cuidado de sus hijos, y su subordinación legal al hombre, padre o esposo. La Revolución Francesa en 1789 y las demás revoluciones liberal burguesas plantearon como objetivo central la consecución de la igualdad jurídica y de las libertades y derechos políticos. Pronto surgió la gran contradicción que marcó la lucha del primer feminismo. Las libertades, los derechos y la igualdad jurídica que habían sido las grandes conquistas de las revoluciones liberales no afectaron a la mujer. Los derechos del hombre y del ciudadano que proclamaba la Revolución Francesa se referían exclusivamente al hombre, no al conjunto de los seres humanos. A partir de aquel momento, en Europa Occidental y Norteamérica, se inició un movimiento, el feminismo, que luchó por la igualdad de la mujer y su liberación. Durante ese periodo, el principal objetivo del movimiento de las mujeres fue la consecución del derecho de voto. Nacía así el movimiento sufragista. Aunque la movilización a favor del voto ha sido uno de sus ejes más importantes, no puede equipararse sufragismo y feminismo. Este último tiene una base reivindicativa muy amplia que, a veces, contempla el voto, pero que en otras ocasiones también exige demandas sociales como la eliminación de la discriminación civil para las mujeres casadas o el acceso a la educación o al trabajo remunerado. La primera fase. En esta época se pide la abolición de los privilegios masculinos, como se exigía la de los aristócratas. Piden derechos matrimoniales y a los hijos, al trabajo, a la capacitación profesional, a la educación y finalmente al voto. Redactan cuadernos de quejas, se organizan en clubs, propugnan la razón y la soberanía también para las mujeres, efectúan la crítica de la condición femenina y de las relaciones de poder entre los sexos como si procedieran de la naturaleza. Se enfrentan a los amos del saber, de la riqueza y del poder. En un pensamiento políticamente ilustrado, el feminismo es un discurso de la igualdad que articula la polémica en torno a esta categoría política. Amelia Barcárcel afirma que el feminismo tiene su nacimiento en la Ilustración porque como resultado de la polémica ilustrada sobre la igualdad y diferencia entre los sexos, nace un nuevo discurso crítico que utiliza las categorías universales de su filosofía política, pero de ello no cabe deducir que la Ilustración sea feminista. En la Revolución Francesa, la voz de las mujeres empezó a expresarse de manera colectiva. Entre los ilustrados franceses que elaboraron el programa ideológico de la Revolución destaca la figura de Condorcet, quien en su obra Bosquejo de una tabla histórica de los progresos del espíritu humano, en 1743, reclamó el reconocimiento del papel social de la mujer. En este contexto, Mary Wollstonecraft de Inglaterra escribe la obra Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792, en la que hace un alegato contra la exclusión de las mujeres del campo de bienes y derechos que diseñan la teoría política ruseniana. Esta obra se convierte en el primer clásico del feminismo en sentido estricto. Para Wollstonecraft, la clave para superar la subordinación femenina era el acceso a la educación. Las mujeres educadas podrían además desarrollar su independencia económica accediendo a actividades remuneradas. Sin embargo, Wollstonecraft no dio importancia a las reivindicaciones políticas y no hizo referencia al derecho de voto femenino. La vindicación solamente logró traspasar sus ideas a pequeños círculos intelectuales. Tampoco tuvo mucho más eco la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana,
redactada por Olimpia de Gouges en 1791. Olimpia de Gouges denunciaba que la revolución había olvidado a las mujeres en su proyecto igualitario y liberador. Sus demandas eran libertad, igualdad y derechos políticos, especialmente el derecho al voto para las mujeres. El Código Civil Napoleónico en 1804, que recogió los avances sociales de la Revolución, negó a las mujeres los derechos civiles reconocidos para los hombres e impulsó leyes discriminatorias como definir al hogar ámbito exclusivo de las mujeres. Se instituyó un derecho civil homogéneo en el cual las mujeres eran consideradas menores de edad, esto es, hijas o madres en poder de sus padres, esposos e incluso hijos. Se fijaron delitos específicos como el adulterio o el aborto. De otra parte, la institucionalización del currículo educativo también excluía a las mujeres de los tramos educativos medios y superiores. Aunque en la Revolución Francesa las mujeres tomaron clara conciencia de colectivo oprimido, esta supuso una derrota para el feminismo y las mujeres que tuvieron relevancia en la participación política compartieron el mismo final, la guillotina o el exilio. La República no estaba dispuesta a reconocer otra función a las mujeres que la que no fuera de madres y esposas. Los acontecimientos históricos del momento, especialmente la abolición de la esclavitud, van a ser muy influyentes en el devenir del movimiento feminista, pudiendo encontrar una correlación entre la lucha por la abolición y la lucha por los derechos de la mujer. Muchas de las líderes de esta primera corriente son esposas de líderes abolicionistas. Una vez conseguida la abolición, se van a producir contactos entre las feministas y las mujeres negras, poniéndose de relieve las grandes diferencias en la situación de las mujeres blancas de clase media alta, las únicas feministas hasta el momento con las mujeres negras. Las diferencias y características específicas de los problemas de la mujer negra junto con los de las mujeres obreras van a generar fricciones y problemas, como por ejemplo la incompatibilidad del modelo femenino de la mujer obrera con el de las pioneras del feminismo. La abolición de la esclavitud va a llegar, pero para decepción de las mujeres, la igualdad de raza no se extiende a la igualdad de género, de modo que el movimiento feminista va a tener que buscar un camino propio, separándose del movimiento abolicionista. Con la consecución de la igualdad de iure, la primera ola va a perder su razón de ser, tras un periodo de poca actividad en lo que a feminismo se refiere. Aparecerán nuevas corrientes feministas centradas en el progreso e igualdad social y cultural de la mujer, y para diferenciarlas se les va a calificar como la segunda ola.